Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Que la bendición de nuestro Padre Eterno continúe en sus vidas y que su gracia y su favor siempre estén manifestándose. Gracias a todos y cada uno de ustedes por conectarse cada domingo con nosotros. Gracias por estar allí siendo consecuentes a la palabra que el Padre de alguna manera todos los domingos nos da, con el fin de edificarnos, exhortarnos, pero también consolarnos. Así que sean todos muy bendecidos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar allí conectados. Les recuerdo nuestras redes sociales, por Facebook, nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y allí podrá ver todos y cada uno de los videos que ya hemos predicado con mensajes, que ya hay aproximadamente cerca de los 200 mensajes. Así que están allí todos esos mensajes a su disposición. Un abrazo entonces para todos. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, todos como Apóstol José Silva. Síganos por nuestras redes y que la bendición de Dios, nuestro Padre Eterno, esté en su vida, especialmente en el tema que hoy vamos a tratar. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar primero haciendo un pequeño recuento de lo que ya hemos venido conversando en días anteriores. Fíjense bien, hemos estado hablando de un tema que lo llamamos ¿en qué verdad hemos creído? Que lo basamos en una pregunta que alguien me hizo en una oportunidad en relación a cómo lograríamos una ponencia que estaba haciendo, cómo lograríamos eso si somos tan pocos y con tantas limitaciones. Con base a eso, escribimos un tema que lo llamamos ¿en qué verdad hemos creído? ¿Por qué? Porque cada vez nosotros pensamos en las limitaciones nuestras, pero no pensamos en las grandes extensiones de la abundancia de nuestro Padre. Entonces las limitaciones nuestras hoy nos frustran para lograr lo que el Padre nos está mostrando para el mañana. Y así pues también hablábamos en esa oportunidad recordándoles del por qué algunos ministros, incluyéndome, repetimos a veces cosas que ya hemos dicho. Y hablé de 4 posiciones, habrán otras, pero yo hablé de 4, que la número 1 es traer a memoria cosas que hemos oído pero que no hemos escuchado. Y la número 2 es como recordarnos aquellas cosas que están en nuestro inconsciente, pero que están en desuso, no las usamos, están allí. En tercer lugar, es porque a veces somos muy buenos oidores, pero muy malos hacedores de lo que oímos. Y en cuarto lugar, hablamos que por amor a aquellas personas que por primera vez nos escuchan, tendríamos que repetir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos van a oír por primera vez lo que usted ha oído en varias oportunidades. Por esas razones, en algunas oportunidades repetimos, no los temas, pero sí palabras dentro del tema que estamos dando en ese momento. Otra de las cosas importantes es que hablamos de las verdades. Hablamos de que los eruditos llaman verdades relativas y verdades absolutas. Yo hice otra subdivisión y hablé de la verdad real, que es lo que se conoce como la realidad. Hablé de la verdad espiritual, que es eso incontable, inconmensurable, que no podemos nosotros ni siquiera pensar en ello. Y hablamos de la verdad revelada. La verdad revelada es eso que extraemos o que recibimos de esa verdad espiritual que se nos revela como una verdad en nuestras vidas. Y hablamos de la verdad subjetiva. ¿Cuál es la verdad subjetiva? Aquella verdad que la persona supone que es verdad para él, así no sea verdad para los demás. Esas 4 cosas siempre es importante recordarlas, porque ¿en qué verdad vivimos? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Rápidamente también les voy a recordar 3 recomendaciones que di la semana pasada, que la dimos un poco apurado por la hora. Se las voy a recordar hoy. En primer lugar, nunca esperes un golpe de suerte. Nunca esperes un golpe de suerte, sino más bien cree, confía y espera en lo que el Padre te ha dado o te ha dicho y tú has asumido como una verdad en tu vida.
Espera en eso y vive en la expectativa de esa verdad que tú has recibido del Padre. Pero nunca esperes un golpe de suerte. Por lo contrario, vive en los principios que Dios te ha marcado. Tu suerte la define el principio que practicas. Abandona la actitud que produjo algún problema en tu vida, porque si mantienes esa actitud, jamás resolverás el problema. Hay personas que viven con un problema. Ay, pastor, yo tengo un problema de hace años. Y si una persona te dice que tiene un problema desde hace años, es porque ha mantenido la actitud que produjo el problema. Entonces, abandona esa actitud. En tercer lugar, dije, la suma de buenos hábitos, aunque sean en pequeñas dimensiones, pero constantes, te llevarán a lograr grandes alcances si te lo propones. Es la suma. Es la suma. Casi nadie le toma en cuenta la suma. Las pequeñas cosas hacen las grandes diferencias. Pequeños comienzos para grandes realizaciones. Lo imposible es la suma de lo posible. Así que pensemos en eso y hagamos de eso un hábito y alcanzaremos metas que inimaginables, o aquellas que nos hemos imaginado las hemos guardado. ¿Ok? Esas fueron las recomendaciones que le di al final del mensaje del domingo pasado. Hoy vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Después les digo cómo se va a llamar. Se establece lo siguiente. Dice que Jesús, cuando entró o cuando llegó, cuando estaba pasando por la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos qué o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos contestaron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. En ese momento Pedro, o Simón, se llamaba en ese momento, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esos son los 5 versículos que allí dicen. Pero yo quiero que hoy nos hagamos un escenario y nos hagamos preguntas. ¿Cuál era el escenario? Cesarea de Filipo, donde ocurrieron grandes acontecimientos vía Galilea. Pero la pregunta que nos surge en este momento es: ¿cuál era la importancia que Jesús le quería dar a lo que los hombres dijeran? O sea, voy a cambiar los hombres para decir la gente. ¿Cuál era la importancia? ¿Qué era lo que Jesús pretendía en ese momento? Cuando le hizo esa pregunta a sus discípulos. Yo quiero que notes algo. Él dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres? Mientras se mantenga en vivo, estamos en vivo. Entonces, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, Jesús hizo esa pregunta. Espérate un momento, ya va. Dime. Sí, mi amor, pero está en vivo. Está en vivo.
porque si lo tumbo tengo que volver a entrar. Disculpen un momento, hay un problema técnico. Ok, ya, resuelto. Aquí nos hemos vuelto tecnológicos, científicos, técnicos. Todo esto nos ha enseñado muchísimas cosas. Ok, vamos a continuar. Entonces, nota que se hizo la siguiente pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es? Fíjate la palabra. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es? Entonces, desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, yo creo que Jesús estaba buscando más bien una posición que adoptaran sus discípulos en relación a lo que la gente decía de él. Repito, Jesús lo que buscaba, el propósito de esa pregunta es que Jesús buscaba no que sus discípulos repitieran lo que la gente dice, bueno, eres uno de los profetas, sino que ellos tuvieran una posición con respecto a lo que la gente decía de Jesús. Cuando esto está ocurriendo, Simón habla inspirado por el Espíritu de Dios para dar la revelación que tuvo. Pero ahora bien, cuando hablamos de discípulos, tu mente y mi mente se colocan en el tiempo de Jesús. Y enseguida nos imaginamos discípulos, bueno, Pedro. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Empezamos a divagar, bueno, Pedro, Juan, Santiago, y comenzamos a darle los nombres de los discípulos de aquella época. ¿Y los discípulos de esta época? O sea, que no nos vemos como discípulos. Porque cuando hablamos de los discípulos del Señor, enseguida buscamos a Pedro, a Juan, pero no nos vemos nosotros. Entonces Dios lo que está buscando en este tiempo, recuerda que ya han pasado 2000 y tantos años. Entonces en este tiempo Dios está buscando es que sus discípulos, es decir, tú y yo, tengamos una posición distinta a la posición que tiene el común denominador de la gente, el común denominador de los ministros. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos hoy los Pablos, los Pedro, los Juanes. Y ya dejamos de ser, ellos ya no están. Ellos dejaron sus escritos para testimonio nuestro, pero solo los escritos. Ahora nosotros hacemos realidad de esos escritos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa el que sigue las pisadas de su maestro. Si tú y yo seguimos las pisadas de ese maestro llamado Jesús, nosotros somos los discípulos modernos, los discípulos de esta época. Por lo tanto, la ciencia están hablando de Jesús a través de métodos de interpretación. Están hablando de Jesús según el griego, según el arameo, según el hebreo. Entonces no, que no se dice Jesús porque Jesús es un nombre pagano. Se dice Yeshua. Y otro, no se dice Dios. Y en los escritos de algunas personas que caen en ponen la D y entre comillas. O sea, hemos caído en métodos de interpretación que es lo que la gente está diciendo. Y Jesús, que Él era, no hablaban de quién era, sino lo que Él era. Bueno, los púlpitos hoy están hablando de lo que Él es y lo que Él hace. Él sana, Él salva, Él liberta. Están hablando de lo que Él es. Pero Él no está preguntando eso. Él está preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién? Es decir, lo que digan de Él es importante, pero es más importante lo que digamos de quién es Él. Porque el que te habla, porque la personalidad, como se conoce en griego, es la palabra máscara. Nace del teatro de los griegos. Cuando la persona tenía que asumir un personaje, se colocaba una máscara de acuerdo al personaje. Lo vemos en las películas, lo vemos en las novelas. La persona está asumiendo un personaje, esa es su máscara. Eso es lo que es, pero no es quién es, porque el quién es tiene que ver con el ser, con el mundo interior, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con quién es la persona.
Nota las tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación lo colocan doctor fulano de tal o abogado fulano de tal. Así son las tarjetas de presentación. Ellos están diciendo primero lo que son antes de decir quién son. El mundo está al revés. Pero por eso nosotros estamos aquí, para definir lo que Dios dijo. Él no preguntó qué soy, Él preguntó quién soy. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Entonces cuando Él dijo esto, ¿quién dice que es Él? Pedro o Simón en esa oportunidad dice: tú eres el Cristo. Y aquí está la palabra. Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y comienza un debate y una discusión, y la gente pierde tiempo debatiendo y discutiendo sobre posiciones teológicas. ¿De qué están hablando? Están hablando de lo que es Dios y no de quién es Dios. ¿Por qué? Porque para hablar de quién es Dios se requiere revelación. Están hablando, pero la conocen al diablo, porque lo ven en sueño. El diablo se los ha llevado hasta el infierno y les ha mostrado la séptima paila. O sea, pero saben quién es Él, pero no saben quién es Dios, por falta de revelación. Tienen una verdad escritural, tienen una verdad teológica, pero no tienen la verdad espiritual. No tienen la verdad hecha por revelación. Ahora, ¿hay que desechar todo eso? No, por eso dije antes, bienvenidos. Lo que hay que desechar es cambiar el qué por el quién. Bueno, a lo largo me van a ir entendiendo. Entonces, repito, la posición que Dios requiere en este tiempo de sus discípulos es una posición dada por revelación. Esa es la posición que hay que adoptar. No un pensamiento teológico o denominacional, y quien esté en contra de ese pensamiento teológico o denominacional es un adversario, es una falsa doctrina. No, lo que hay que adoptar es una posición que sea distinta a lo que dice la gente. Por eso Jesús marcó dos cosas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes, los discípulos, acerca de mí? Y luego, ¿qué dice Dios acerca de? Por medio de la revelación. Repito, hoy sus discípulos, voy a decir esta palabra otra vez, bienvenidos. Las interpretaciones teológicas, para que no se me ofendan los teólogos. Bienvenido. Bienvenido el griego, el hebreo, para que no se me ofendan los estudiosos del griego y del hebreo. Pero déjame decirte que la revelación de Dios está por encima. Cada interpretación teológica, cada una de ellas, tiene que sujetarse y someterse a la revelación que no viene por carne y sangre, sino directa de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos que dijeron que Jesús era uno de los profetas se silenciaron cuando el Señor Simón trajo la revelación. Dijeron: no, nada de eso es. Él es alguien distinto. ¿Qué se predica en los púlpitos? Alguien distinto. Jesús de Nazaret. ¿Se predica algo distinto? No se está predicando algo distinto. Vea un mensaje un domingo de alguien, véalo el próximo domingo y me dice si ve algo distinto. ¿Sabe dónde va a haber cosas distintas? En los hombres y mujeres que en este tiempo son verdaderamente discípulos y han tenido revelación que no viene de carne y sangre, sino de Dios. Muy bien.
Entonces, hoy los discípulos del Señor debemos marcar un camino distinto. Y ese camino se llama el camino de la revelación. Y por eso hoy el tema lo voy a llamar el poder de una revelación. El poder de traer luz y verdad de un hecho que trascienda los tiempos. Fíjate la palabra que estoy diciendo. Esto es según Pesaj. ¿Qué quiere decir esto? Una revelación es mostrar algo que estuvo oculto, trayendo, que pueda traer claridad, que se pueda ver con claridad, que tenga como fin traer luz y verdad de un hecho trascendental, es decir, algo que no va a volver a ocurrir, pero ese hecho tiene que mantenerse en el tiempo. Eso es revelación. Ahora, la revelación que Dios nos da no es para que nos pavoneemos y empecemos a hablar de que Dios me dio una revelación acerca de un texto que no entendía, o Dios me reveló X o Y. No, la revelación tiene un fin, tiene un objetivo, es mejorar la calidad de vida de la persona para que ésta se pueda proyectar con mayor facilidad hacia su futuro. La revelación no es para pavonearse, la revelación es para cambiar y transformar las vidas de las personas. Simón Pedro no fue el mismo. Si usted sigue leyendo los versículos 18 y siguientes, se va a dar cuenta que Pedro recibe la bendición, y eso lo veremos después, las consecuencias del poder de una revelación. Pero por ahora yo quiero solo mostrarte lo que es el poder de una revelación. Fíjate, ¿cuáles son los fines o el propósito de una revelación? Voy a marcarte 2 o 3 para que tú los anotes y veas por qué viene la revelación. Partiendo de Pedro, la revelación que recibió Pedro vino con el fin de que los discípulos de la época se enfocaran en que Jesús, fíjate, era el Cristo. Pedro dijo, tú eres el presente, el Cristo. Y todavía él no era el Cristo. Él era el escogido de Dios para convertirse en el Cristo. Porque Cristo quiere decir unción, y la unción tenía que ver con que se amalgamara la palabra escrita con el Espíritu, y eso no había sucedido. Él tenía el Espíritu de Dios, pero no se había amalgamado. ¿Por qué? Porque no había muerto. Y si no había muerto, no podía haber estado resucitado. Por lo tanto, él se convierte después en Jesucristo, pero Pedro lo vio en el presente. ¿Qué significa esto? Significa que vino una revelación de la eternidad en el tiempo. Espero que estés captando esta parte que estoy. Vino una revelación de la eternidad en el tiempo. Te lo voy a explicar en otras palabras. La revelación viene de la eternidad al tiempo para que quien la reciba hoy marque una posición. Bueno, nota eso. Estamos muy lejos. Qué cosa, ¿vale? Estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar. Fíjate, la revelación viene de la eternidad al tiempo para que quien la reciba marque una posición. Eso es lo que Dios quería con los discípulos de su época. Era lo que Él quería, que ellos marcaran una posición. ¿Por qué? Porque estaban repitiendo lo que la gente decía.
Ellos le preguntaron, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que él es hijo de los hombres? Y ellos dijeron lo que la gente decía. ¿Qué estaban haciendo? Repitiendo. Ellos no estaban marcando ninguna posición y había pasado ya 3 años. 3 años formando todos los días, every day, todos los días formando a las personas. Habían pasado 3 años y ellos no tenían una posición acerca de quién era Jesús o en quién se iba a convertir. No tenían una posición. Entonces por eso digo que la revelación viene de la eternidad al tiempo para que quien la reciba marque una posición. Si esto que yo estoy diciendo hoy se te revela como una verdad, indudablemente tienes que a partir de hoy marcar una diferencia, una posición. Viene por ende, la marcas hoy para que mañana tengas una posesión. Ahora, cuando hablamos de posesión, enseguida pensamos en poseer el mundo, que ha sido uno de los grandes errores que tiene la congregación, la iglesia de hoy. Ellos dicen que ellos van a implantar el reino y predican que van a implantar el reino. Entonces, tener 4 carros, 2 casas, eso es reino. Wow, si eso es el reino, no te morirías nunca. No te enfermarías. No estarías con los avatares del mundo. Eso no es reino, Señor. Eso es mundo. Son 2 cosas distintas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando cuando hablo de posesión? Es poseer la revelación adquirida para poder sostener la posición que asumí. Una posesión es poseer lo que recibir, poseerlo para poder sostener la posición que asumí. Eso es posesión. Por supuesto, las demás cosas son consecuencias de esa posesión. Es lo que va a marcar mi destino. Dicho esto, te digo, entonces la revelación viene para vivir adelantado. Y aquí voy a chocar con algunos. Para vivir adelantado, sí. La pregunta que automáticamente se hace a alguien que me está oyendo es, pero ¿cómo vamos a vivir adelantado? Sino que los que parecen que viven adelantado es la ciencia, es la tecnología y quienes la manejan. Ellos son los que aparentemente viven adelantados. Bueno, hoy ya el metaverso, que ya algunos de ustedes manejan este vocabulario, el metaverso ya es una realidad en muchos países, especialmente en China y en Japón. Pones tu metaverso y tú viajas al mundo sin moverte de tu casa. Ahora, la ciencia y la tecnología dice que para el año 50, fíjate bien lo que estoy diciendo, para el año 50, que muchos lo vamos a vivir, porque lo que faltan son 20 y tantos años. Para el año 50, la gente no va a salir de su casa, porque los robots van a hacer lo que la gente hace hoy. Te estoy hablando de 20 y tantos años. Entonces, aparentemente la ciencia y la tecnología es lo que está adelantado. Pero hasta cierto punto eso es cierto, y eso es verdad. Eso es una verdad real. Pero ¿qué dice la verdad espiritual? Cuando yo digo vivir adelantado, me refiero a extraer de la verdad espiritual, porque la verdad espiritual va a permanecer para siempre, mientras que estas verdades temporales van a pasar. Entonces, ¿a qué me refiero con vivir adelantado? Me refiero a vivir adelantado proféticamente, para que tú seas capaz, oído con esto, para que tú seas capaz de orientar, de guiar y de aconsejar a aquellos que creen en una verdad que cada día se convierte en más virtual. Y la gente deja de ser más humano. La ciencia y la tecnología en estos
años que faltan para el año 2050, que son las proyecciones que tienen, y lo van a lograr. La gente no va a salir de su casa, es decir, la gente no va a tener sociedad, no va a poder convivir con otros seres humanos. Eso significa que la ciencia que fue hecha para que el ser humano, entre comillas, viviera mejor, lo que va a hacer es que el ser humano se retrotrae y cada día sea menos humano. Es decir, que lo que fue hecho para salvar, para guiar, para bendecir a la humanidad, se va a convertir en su propia destrucción. Entonces, ¿qué es vivir adelantado? Eso. Cuando ya en China existen centros de rehabilitación cibernéticos. Es decir, los chinos se están volviendo locos. Es decir, la ciencia y la tecnología se ha convertido hoy día en otra droga. Ya no es la cocaína, ya no es la marihuana, ya no es el... Eso sigue siendo droga. Pero la cibernética es una droga peor, porque funde los sentidos. Ya hay centros de rehabilitación en China para personas con problemas cibernéticos. Hay personas que no salen de una habitación, están viviendo su mundo, un mundo que a la larga los está haciendo cada día menos humanos. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros, los pastores? ¿Cuál es el trabajo de nosotros los pastores y los ministros? No, tecnología de punta, bien, bienvenida la tecnología también, pero una tecnología que yo maneje, no que me maneje. Es como las mascotas en las casas. El día que usted tenga una mascota que lo maneje, usted está listo. Yo manejo la mascota, soy yo el dueño de la casa, no el gato ni el perro, nada de eso, soy yo. Cuando yo pierdo eso, estoy perdiendo mi posición de ser humano y le estoy cediendo la oportunidad a un animal, que hay que considerarlo, pero que es un animal, o un teléfono, o un aparato, cual sea, a que maneje mi vida. Eso no puede ser. Entonces eso no es vivir adelantado. Vivir adelantado es vivir proféticamente, con la capacidad de yo poder orientar, guiar y aconsejar a otras personas para que tengan un vivir distinto. Para eso viene la revelación. Cuando hablo de vivir adelantado, también me refiero a es saber qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Es saber qué persona puede estar conmigo, con quién persona me puedo asesorar con qué persona me puedo asociar para desarrollar algo. Eso es vivir adelantado. Para eso viene la revelación. Para eso puedo yo decir, soy un hombre de revelación. ¿Por qué, pastor? Porque en el tiempo tendremos mayor contacto cibernético con el mundo y saber su cultura y todo eso. Me pongo al metaverso y voy a China sin viajar, sin pagar un solo dólar. Y voy a China, voy a los lugares exóticos de China, a los lugares donde comen y como virtualmente. ¿Cómo? Mira, ¿cómo será? Voy a decir esto aquí, grado 33. Que nadie me oiga sino todos los que estén en las redes. La ciencia dice que el sexo virtual es mejor que el sexo real. Y si eso es así, que esto no es nada nuevo, porque yo me acuerdo haber visto una película hace unos 25 años donde eso estaba sucediendo ya. Por eso hablo con propiedad de lo que estoy diciendo. Entonces, si eso es así, entonces comer virtualmente es mejor que comer real. Lo que fue hecho para bendecir a la humanidad se va a convertir en su peor maldición. Y por eso tú y yo tenemos que vivir en revelación para poder vivir adelantado. Porque vivir adelantado, ¿qué es?
Vivir adelantado es poder hoy disfrutar de algo que todavía no se ha manifestado físicamente. Eso es fe. Y la fe es algo espiritual. Eso es vivir adelantado. Por eso y para eso viene la revelación a nuestras vidas. Eso es el poder de una revelación. Eso fue lo que Jesús quiso que sus discípulos aprendieran, sus discípulos de la época. Sabiendo quién soy yo, eso es lo que quiso decir Jesús, sabiendo quién soy yo, ustedes podrán vivir adelantado y podrán orientar a grandes familias. Por eso la revelación se le fue dada a Pablo por desgracia, para que nosotros 2000 años después pudiéramos vivir distinto con lo que la gente dice acerca de Cristo y no con lo que Dios dice acerca de Él. Hemos vivido en teología, hemos vivido en métodos de interpretación. Bienvenida a la hermenéutica, bienvenida a la homilética, pero todas ellas tienen que sujetarse a la revelación que no viene de carne ni de sangre, sino de Dios. Procuremos entonces vivir o andar o ir a la par de los adelantos sin perder de vista quiénes somos. Sin perder de vista quiénes somos, porque los adelantos hoy están y mañana no estarán. Pero tú y yo, nuestro ser, nuestra conexión estará siempre. Vivir adelantado es
Ahora volvió, me imagino. ¿Sí? Sí, tuvo que haber vuelto. Ok, termino con esto. Vivir adelantado es pensar hoy con proyección al mañana sobre la base de la práctica de principios. Otra vez, vivir adelantado es pensar hoy con la proyección al mañana sobre la base de la práctica de principios. Vivir adelantado, como dije antes, vivir en fe, disfrutando según la revelación de Dios y no según lo que los hombres dicen acerca de Dios. Es lo que Dios me diga acerca de Él. Cualquiera puede estar pensando en este momento, pero lo que Dios dice acerca de Él está en la Biblia, sí, letras. Pero sobre esa letra tiene que venirnos revelación. Porque sobre la letra se han formado las distintas corrientes teológicas, los distintos métodos de interpretación, las distintas religiones y las distintas denominaciones. Pero Dios está formando un cuerpo que está en los cielos. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí por las distintas inconvenientes que hemos tenido a lo largo de este mensaje. Espero que nuestro técnico Alfredo Caguao, el ingeniero, las partes que hayan tenido dificultades tecnológicas las pueda solventar y subir el video a YouTube un poco más limpio. De todas formas, la próxima semana traeré algunos tips de lo que hoy hemos enseñado y espero que usted lo que haya oído lo haya notado, lo haya recibido y que esté dispuesto a partir de hoy a vivir y andar